Bienvenidos a Padres MVP. Hola mamás y papás MVP, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias, gracias por estar aquí, por suscribirse a mi canal, por ver mis videos, por dejar comentarios tan lindos. Muchas gracias. El día de hoy me quiero enfocar en hablar sobre papá, ¿ok? Vamos ahorita las mamás a hacer un poquito de pausa. Siempre hablo de mamá y papá en general, pero hoy me quiero enfocar en papá, ¿ok? Yo quiero hablar sobre el duelo de papá, el duelo que vive papá, la invalidación que se le da al duelo de papá y todas las cosas que papá tiene que afrontar. ¿Ok? Si ya me siguen en mis redes sociales, Facebook e Instagram, hace semanas hice un post acerca del duelo de papá, pero pues quisiera platicar un poquito más a fondo, ¿no? Eh, Lamentablemente estamos en una sociedad en la que si nuestro duelo eh, en general es minimizado, el duelo de papá lo es aún más. Estamos en una sociedad que a pesar que ya estamos en el 2023, todavía existe la creencia machista arraigada de que los hombres no lloran, de que los hombres tienen que ser fuertes, ¿ok? Y esto es algo que enfrentan los papás, ¿ok? En este duelo. Platicando con varios papás y obviamente pues con el testimonio de mi esposo, pues me he dado cuenta, ¿no? Cómo los papás son tan minimizados en este duelo, cómo la sociedad, incluso la misma familia, los hacen como a un lado, ¿no? Y se enfocan en la mamá. Que digo, obviamente, mamá, agradecemos, ¿no? La preocupación por nosotras, pero papá también está sufriendo, ¿ok? Papá también está sufriendo y nadie voltea a ver a papá, nadie, ¿ok? Eh, Muchas veces en las parejas, eh, esto, esta minimización del duelo puede llegar hasta una separación, ¿no? ¿Por qué? Porque papá se siente incomprendido, papá se siente que no es tomado en cuenta, papá se aleja, papá no expresa lo que siente por esta creencia tan arraigada de que yo no puedo llorar, yo no puedo expresar lo que siento, yo tengo que ser el fuerte porque soy el hombre de la casa. Y muchas veces esto pues lleva hasta un distanciamiento, ¿no? En pareja. Entonces, es algo por lo que debemos de preocuparnos por papá. Papá también le está pasando mal, ¿ok? Papá también deseaba a su hijo con todo su corazón. Papá también amaba a su hijo, a pesar que no lo llevaba en su vientre. Papá hizo todo lo posible por estar ahí. Yo sé que hay papás que viene un hijo y creen que les da miedo y huyen, ¿no? Pero bueno, ya es otro caso. Pero el papá que está presente, papá también sufre, ¿ok? Quiero esta página, este canal, su principal objetivo es crear conciencia sobre el duelo, ¿ok? Y el duelo lo vive también papá. Que yo recuerdo que cuando nuestro hijo nació al cielo, pues todo el mundo llegaba, ¿no? Y Carla, ¿cómo está? Y Carla, ¿no? Y yo me quedaba viendo y decía, nadie le pregunta a él cómo está él, cómo se siente. Nadie. Todo el mundo, Carla, Carla. Todo el mundo le decía, tienes que ser fuerte por Carla. Y sí, obviamente yo estaba sufriendo, pero él también. Él también estaba sufriendo. Yo también tenía que ser fuerte por él y para él. Y sin embargo, a mí nadie me lo decía, ¿no? Pero yo lo sabía, porque yo sabía lo mucho que mi esposo deseaba a nuestro hijo, lo mucho que lo amaba, todo lo que hizo por nosotros, desde el momento en que vio ese positivo, bueno, se desvivió por su hijo y por mí, ¿no? No hubo antojo que no nos cumpliera, no hubo cita médica que no fuera
con nosotros, y a las pocas que no fue porque de plano por trabajo y ahí estaba el pendiente del teléfono. Si yo tenía una amenaza de aborto, corría él conmigo al doctor. O sea, papá está ahí, papá siempre está ahí. Papá también está sufriendo cuando su hijo nace al cielo. Papá también está sufriendo. Y creo que como sociedad les damos esta carga, ¿no? De tú tienes que ser el fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser el fuerte? Y no hay uno que tenga que ser fuerte y el otro el débil. Creo que la pareja, ambos están pasando por el mismo dolor. Y si no puede ser fuerte ninguno de los dos, está bien. Si papá no puede ser fuerte, está bien. ¿Alguna vez como sociedad nos hemos puesto a pensar todo por lo que pasa papá? Todo por lo que pasa papá. Desde el momento en que ven que su hijo nace al cielo. Papá es el que le toca hacer todos los trámites. Si es un embarazo en el que ya está avanzado y te entregan el cuerpecito de tu bebé, papá es el que tiene que ir a la funeraria. Papá es el que tiene que firmar. Imagínense el impacto. Papá es el que le entregan el cuerpo de su bebé. Imagínense el impacto tan grande. Muchas veces no vemos eso, no vemos eso. No les voy a negar que mientras yo estaba en el hospital, y yo vi que mi esposo, pues él es el que se tuvo que mover, ¿no? En hacer todos los trámites, para recibir el cuerpo de nuestro Kikito y pues para firmar todo, ¿no? El papeleo, para cremarlo. Imagínense lo fuerte que es ir a una funeraria, ¿no? A arreglar todo el papeleo para el sepulcro o la cremación de tu hijo, ¿no? O la velación de tu hijo. El firmar para autorizar, ¿no? Que lo cremen, que lo sepulten. El tener que escoger su ataúd o su urna, porque físicamente las mamás no podemos, no podemos, estamos en reposo, haya sido un parto natural, haya sido una cesárea, haya sido un aborto espontáneo, estamos en reposo y no podemos hacer eso. Y yo veía que mi esposo hacía todo, ¿no? Iba y venía, y para acá, y sí, por teléfono, por mensaje nos comunicábamos, oye, está esta opción, bla, 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 él me decía, ¿no? Pero pues las vueltas las hacía él, ¿no? Y yo sí, como que cuando estaba en el hospital, pues sí decía, ay, pobrecito, ¿no? Pobrecito, le tocó ir a hacer eso. Pero yo no comprendí la magnitud de ese shock para papá hasta que un día en terapia, porque mi esposo y yo desde el día uno, desde que yo me puedo poner de pie, estamos en terapias, lo decidimos así, porque para nosotros fue algo muy, muy fuerte y dijimos, ¿saben qué? Solos no vamos a poder, vamos a tomar terapia. Entonces, sí, yo entendía, ¿no? El aspecto de que, pues, pobre, ¿no? Le tocó hacer todo el papeleo. Pero yo no entendía la magnitud del impacto que tuvo eso en él hasta que un día en terapia, en un ejercicio en el que teníamos que hablar, ¿no? De lo que sentíamos, de los traumas que todo esto nos ocasionó. Es un trauma, el ver a tu hijo nacer al cielo te causa un trauma. Yo no lo entendía hasta que él dijo, es que yo jamás voy a poder olvidar el momento en que me entregaron a mi hijo en una bolsita. Para mí fue un impacto, jamás, jamás se me va a olvidar esa imagen, jamás. Y empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Entonces fue como cuando yo dije, sí es cierto, yo viví un trauma y él vivió otro. O sea, es algo tan fuerte para ellos. Yo viví el trauma de haber estado en peligro, como ya les conté mi historia, de la historia de Quito, el peligro de vida en el que estuve, el trauma de cuando me dieron la noticia de que no había latido. O sea, sí es cierto, yo traigo esos traumas, pero él trae ese trauma, ¿no? De ver a su hijo
Un cuerpecito que tú esperabas tener en brazos, verlo en una bolsita, eso es un trauma. Yo no lo había como que yo no había visto la magnitud, ¿no? De todo lo que le tocó hacer a él mientras yo estaba en el hospital. Pues, papá también sufre. A veces, lamentablemente, no te entregan el cuerpecito de tu bebé porque, lamentablemente, aquí en México hay leyes, ¿no? Y que hasta a partir de ciertas semanas te entregan el cuerpo, si no, lamentablemente, el cuerpecito de nuestro bebé lo tratan como un desecho, ¿no? Como un desecho hospitalario. Es algo también muy fuerte, pero luego hablaremos de eso. Pero no por eso, a lo mejor a papá no le tocó hacer trámites funerarios, pero papá está viendo ahí cómo mamá está sufriendo, ¿no? Papá también está sufriendo. Hayan sido 2, 3, 4, 12, 8, las semanas que fueran. Papá también está sufriendo. Papá también a lo mejor tuvo que tomar alguna decisión, porque a lo mejor en medio si fue un aborto espontáneo, en medio de ese aborto espontáneo hubo otra complicación y papá tuvo que decidir. O sea, como sociedad, no pensamos en todo lo que esto implica para papá. Creemos que porque mamá lo trae en su vientre, la tristeza es nada más de mamá, ¿no? El trauma es nada más de mamá. Y no es así. ¿Cuántas veces le preguntamos a un papá en duelo, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Lamentablemente no. Siempre es con la mamá. Entonces a papá se le hace a un lado, ¿no? ¿Y qué le decimos a los papás? Tienes que ser fuerte. Eres el hombre. Tienes que estar bien por ella. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacer que papá se oculte, se trague todas estas emociones? Yo en mi post del duelo de papá, yo lo escribí y lo digo. Yo el día que vi a mi esposo, ese día que lo vi en terapia llorar, 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 llorar sin control, yo descansé. Yo descansé y no porque me diera gusto verlo llorar para nada, sino porque dije, por fin está sacando lo que siente, por fin. Porque aquí en casa yo le decía, ¿quieres llorar? Llora. Yo no me voy a enojar contigo porque llores. Al contrario. No, 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 yo estoy bien. Porque él traía muy arraigada la idea de que todo el mundo le decía, tienes que estar fuerte por Carla, tienes que ser el fuerte, tú eres el hombre de la casa. ¿Pero por qué? ¿Por qué limitamos a los papás a ser el fuerte? No tienen que ser los fuertes. Y nosotras también como pareja no los tenemos que limitar. Muchas veces nuestro dolor nos puede cegar y nos podemos volver egoístas en decir, pero es que ¿por qué estás llorando? ¿Por qué te pones mal? ¿Si que no ves cómo estoy yo? Y encima tú lloras. No seas inconsciente. Muchas veces somos egoístas y hacemos eso y no debemos. A ellos también les duele. Y por presión social, por ideas culturales, no pueden expresar lo que sienten. Papá también está sufriendo, papá también perdió a su hijo, no nada más mamá. Es difícil, la verdad es difícil para un hombre vivir un duelo, muy, muy difícil. Si lo es para nosotras, para ellos lo es más. Por toda esta presión social, por todas estas ideas arraigadas de que los hombres no lloran, de que los hombres tienen que ser fuertes. Y no es así, no es así. Yo los invito a que si ven a un papá en duelo, simplemente le pregunten, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas? No los ignoren, por favor. Ahora, mamá y papá también vivimos el duelo de diferente manera, ¿no? Siempre mamá pues tendemos a expresar lo que sentimos, a llorar, a sacar nuestras emociones, ¿no? Porque como mujeres creo que así somos, ¿no? Se nos facilita más expresar nuestras emociones.
pero para papá no, para papá es difícil. Y he conocido personas, ¿no? Que me dicen, es que yo lo veo como si nada, no llora, va y viene al trabajo, se pone a ver tele, él sigue como si nada, pero créanme que no es así. Generalmente, papá se enfoca en el trabajo, se enfoca en otras actividades para despejar su mente y no estar pensando en el duelo, en el dolor que siente. Papá se aísla o se sobresatura de actividades para no pensar, porque él tiene que ser el fuerte, ¿no? Entonces, aquí también a veces como pareja puede ser difícil, ¿no? Porque he platicado con muchas mamás, ¿no? Y que me dicen, es que él está como si nada, ¿no? Yo aquí estoy llorando, yo no puedo todavía salir de mi cuarto y él va y viene al gimnasio, pero no lo hace papá porque no le duela. Papá está evadiendo, que eso es muy, muy característico en el duelo de papá. Y vuelvo a lo mismo por esta creencia tan arraigada, ¿no? Que papá no debe llorar, papá debe ser el hombre más fuerte, etcétera, etcétera. No es así. Entonces es difícil vivir un duelo en pareja, pero hay que entender, ¿no? Hay que entender. Eh, yo platicando con otras mamás, ¿no? Yo les cuento, yo a mi esposo nunca lo limité, ¿no? O sea, nunca le dije no llores, al contrario, yo le decía, llora, por favor, llora, o sea, llora. Y él se hacía el fuerte, ¿no? Eh, él a veces llegaba, prendía la tele y ponía música a todo volumen. Nunca me enojé, nunca me enojé. Porque si a él escuchar música lo desconectaba un poquito de su dolor, adelante, adelante, escucha música. Mi esposo le gusta jugar béisbol. De ahí viene el logo de Padres MVP, porque él soñaba con llevar a Kikito al béisbol con él. Y lo empezaron a invitar a jugar béisbol. Y él al principio no quería ir, porque no me quería dejar sola. Yo le decía, vete, 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 por favor. O sea, vete a distraer. Y también yo ocupo estar sola y llorar yo sola. O sea, él se iba a jugar béisbol y yo me quedaba aquí y lloraba, y lloraba. No lloraba porque él se iba, lloraba porque necesitaba mi espacio para llorar, ¿ok? O sea, si yo lloraba delante de él, pero pues también a veces yo quería llorar sola, ¿no? Y él se iba y llegaba y su semblante era otro, ¿no? Como que por esas 2, 3 horas que se iba a jugar se desconectaba un poco de todo el dolor. Y eso le sirvió mucho. Ahora, socialmente, también el duelo de papá no se considera respecto al trabajo. Mamá tiene un aborto espontáneo o tiene una pérdida ya de muchas más semanas de gestación y a mamá la incapacitan dependiendo las semanas, ¿no? Bueno, por lo menos aquí en México es dependiendo qué tan avanzado estaba tu embarazo, son las semanas que te tocan de reposo, ¿no? De incapacidad, que para mí no está bien, porque independientemente si fueron pocas o muchas semanas, haciendo un lado lo físico, lo emocional, necesitas tiempo para recuperarte emocionalmente. Pero bueno, eso lo hablaremos en otro video. Pero bueno, mamá nos dan días. En mi caso, me tocaron 84 días de incapacidad porque yo ya tenía 24 semanas de gestación y por lo menos aquí en México, después de la semana 24 en adelante, eh, venga tu bebé con vida o no, tú tienes derecho a la incapacidad por maternidad, que son en México 84 días. Pero al hombre no le dan días. O sea, papá se tiene que reintegrar al trabajo casi, casi al siguiente día, ¿no? Yo estuve 3 días en hospital y mi esposo pues estuvo conmigo ahí 24/7
Lo único que él se despegó de mí fue cuando tuvo que salir a arreglar los trámites de nuestro hijo de la funeraria y trámites míos de incapacidades, pero él estuvo ahí. Obviamente, pues en su trabajo le dieron permiso. Me dan de alta y era el siguiente día regresa al trabajo. Lo bueno es que su jefe, muy consciente y se lo agradecemos mucho, me acuerdo que era un miércoles. Dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué viniste? No, porque pues yo tengo que trabajar, ¿no? Yo no tengo incapacidad de nada. No, le dijo. O sea, quédate en casa y regresa hasta el lunes. Quédate estos días con Carla para que estés con ella. Entonces, bueno, ahí la verdad que agradecidísimos, ¿no? Porque pues esos días nos sirvieron, ¿no? Yo me pude venir con él porque él se iba a quedar solo, como ya lo conté en la historia de Kikito, ¿no? Yo me iba a quedar con mamá y él se iba a quedar aquí porque pues como se tenía que ir a trabajar no podía dejar sola. Entonces eso sirvió para que yo me viniera con él y estuviéramos juntos, ¿no? Bailando juntos y apoyándonos. Pero pues la realidad es que papá el siguiente día casi casi tiene que volver a trabajo, ¿no? Y papá también está sufriendo, o sea, papá acaba de vivir uno de los mayores shocks de su vida. Entonces, ahí también se está invisibilizando su duelo, ¿no? Sí es cierto, físicamente no, él no está afectado físicamente, pero mentalmente, emocionalmente, papá también sufre, sufre muchísimo. Entonces, es una cuestión también social, ¿no? Cómo papá se tiene que reintegrar al siguiente día al trabajo, ¿no? Y no me van a dejar mentir, mamás, MVP, cuando nosotras regresamos al trabajo. Uf, no quieres. O sea, he hablado con muchas mamás y me dicen, no quiero volver al trabajo. Yo no quería volver al trabajo, pero lo tuve que enfrentar. Y lo mío fue después de 84 días. Ahora imagínense papá que casi, casi al siguiente día tiene que volver, ¿no? Y a papá también le hacen preguntas. A papá también le hacen comentarios. Que luego vamos a hablar de todos esos comentarios insensibles, ¿no? Que recibimos en el duelo. Papá también sufre. Entonces, empecemos a reconocer también el duelo de papá. Empecemos a darle importancia también a papá. No minimicemos su dolor. No minimicemos su dolor. Nosotros nos dijeron, no, pero si a Tavo, mi esposo, si le dicen Tavo, yo lo veo muy bien. Él se está yendo a jugar béisbol. Yo lo veo muy bien. Él escucha música, yo lo veo muy bien. Él sigue yendo a trabajar, normal, todo normal. Yo lo veo muy bien, está muy bien. Claro que no, claro que no. No minimicemos el duelo de los papás. No los minimicemos, no hagamos esos comentarios, porque papá también está sufriendo. Entonces, en lugar de minimizar su duelo y decir, no, yo te veo bien, mejor pregúntale, ¿cómo estás? Un mensaje de texto, una llamada, ¿cómo estás? Tan fácil como eso. Entonces, mi admiración, mi respeto para todos los papás que enfrentan este duelo, porque no es fácil. Ellos también soñaron con tener a su hijo en brazos. Ellos también tienen los brazos vacíos, no nada más nosotras. Ellos también hicieron planes. A ellos les tocó hacer todos los trámites funerarios. Y si no hubo trámites funerarios, les tocó hacer los trámites hospitalarios con doctores, ¿no? Todo eso. Entonces, no minimicemos el duelo de papá. Familia, amigos, compañeros de trabajo. No minimicemos, porque muchas veces hasta la familia, y no lo hacen con mala intención, claro que no, pero hasta la familia los minimiza, ¿no?
Ahorita lo importante es ella. O sea, ¿qué estás diciendo? Que el duelo de él no importa, su dolor no importa, o que vale menos su dolor. No lo están diciendo con mala intención, pero pues así se siente, ¿no? Entonces, hagamos como sociedad conciencia de papá. Hagamos conciencia de papá. El papá también sufre. Papá también anhelaba a su hijo, a su hija. Papá soñaba con ese bebé. Papá también le va a doler toda la vida. Papá también le va a doler toda la vida. Al igual que mamá, papá también se va a preguntar qué hubiera sido. Claro que mi esposo se pregunta qué hubiera sido con nuestro hijo aquí. ¿Cómo hubiera sido ir al béisbol con él? Aunque a lo mejor de grande a mí iba a decir, papá no me gusta, pero yo lo iba a llevar conmigo, dice. ¿Cómo iba a ser, no? También papá se imaginaba con su hijo en brazos, con su bebé, su niña, su niño en brazos. Papá también sufrió si hubo un diagnóstico. Y un ejemplo que les pongo, yo ya les conté la historia de Kikito. A nosotros nos dijeron pues sobre su restricción de crecimiento por mi mal funcionamiento de placenta. Y nos dijeron que pues el panorama, ¿no? La realidad, que muy probablemente a nuestro hijo se le iba a parar su corazón porque mi placenta no lo estaba oxigenando. O sea, yo empecé a duelar desde antes a mi hijo y mi esposo también. No dormíamos, nos dolía la cabeza, sentíamos que nos iba a estallar. De hecho, mi esposo, nuestro hijo nació el cielo un lunes, el sábado previo chocó, lo que nunca había chocado, pero su mente estaba en otro lugar, su mente estaba pensando en su hijo. Chocó, ella estaba duelando. ¿Y por qué chocaste si nunca habías chocado? Pues oye, es para menos, ¿no? Pues él también está sintiendo. Yo creo que si yo no choqué fue porque yo no manejaba, porque estaba en reposo, ¿no? Pero mi mente también estaba desconectada. Entonces, papá también sufre desde, si hay un diagnóstico previo, también está duelando desde el diagnóstico, no nada más nosotras las mamás. Y aunque no haya un diagnóstico, ¿no? Ya cuando suceden las cosas y nuestros hijos nacen al cielo, para papá también es un shock, no nada más para mamá. Simple y sencillamente que por cuestiones culturales, papá se hace el fuerte. Papá se hace el fuerte. Pero papá, te lo digo, no tienes que ser el fuerte. Te puedes quebrar, puedes llorar, puedes expresar lo que sientes. Y mamá, no nos debemos de sentir mal por eso. Al contrario, qué bueno que expresen lo que sienten. Qué bueno que se desahoguen, porque nosotras sabemos el dolor que se siente. Imagínense que nosotras nos tuviéramos que tragar nuestro dolor, nos di aquí todo, porque nos dijera la sociedad, la mujer tiene que ser la fuerte. O sea, hay que invertir un poquito el rol, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo me lo voy a tragar? ¿Cómo voy a tragar todo aquí, todo este dolor que siento que me están desgarrando el corazón? Porque eso se siente. Papá también lo siente. ¿Y por qué a él sí como sociedad le decimos, hey, cálmate, no lo expreses, no llores, no lo digas? ¿Por qué? Entonces, que nos quede de reflexión esto como sociedad, validemos a papá. No me cansaré nunca de decirlo. No me cansaré nunca de decirlo. Como sociedad, también nosotros como pareja, validemos el dolor de nuestra pareja, porque a veces nos hundimos tanto en nuestro dolor. Y la única persona que está pasando por lo mismo que tú en ese mismo momento es él. Es él.
Así es que, pues este es mi tema de hoy, ¿no? Validemos el duelo de papá. Hay que darles chance de llorar. Lloras tú, perfecto, a lo mejor yo también lloro, pero no te sientas mal. ¿Ok? Yo como mamá, si tú lloras y yo lloro, no estoy llorando porque esté enojada contigo, estoy llorando porque siento tu dolor, así como tú estás sintiendo el mío. Entonces lloremos juntos. Y si tú un día necesitas irte al gimnasio, irte a practicar un deporte, irte a tomar una cerveza con tu amigo, adelante, vete. Una cosa es que se vaya a tomar una cerveza y otra cosa que ya caiga en un alcoholismo, ¿no? Por el duelo, eso es totalmente diferente. Pero pues necesitas tu espacio adelante, yo también necesito el mío. Porque así como hay que duelar juntos, también en momentos hay que duelar cada uno por separado. Como el ejemplo que les digo, ¿no? Que cuando él se iba al béisbol, yo me quedaba sola y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Pero necesitaba yo ese tiempo sola. ¿Por qué? Porque generalmente cuando pasas por esto, no nos quieren dejar solas, ¿no? A las mamás. Siempre hay alguien que te está cuidando. Si papá tiene que ir a trabajar, siempre está alguien que te está cuidando, tu mamá, tu hermana, algún familiar o algo. Y a veces necesitamos también nosotras un tiempo solas, ¿no? Y llorarlo. Y ellos también. Entonces, papá, se vale llorar, se vale sentir, se vale llorar con tu pareja, se vale llorar en privado, se vale ir a terapia y trabajarlo, se vale distraerte un poco, más no evadir, se vale. Entonces, pues, con esto concluyo hoy, ¿no? Espero les resuene este video, les haya gustado y una vez más, mi admiración, mi respeto y un abrazo a todos esos papás que aman a sus hijos con todo el alma, así como las mamás los amamos. Un abrazo a esos papás que han tenido que enfrentar esas situaciones tan traumáticas, que son situaciones traumáticas. Y aquí siguen de pie, duelando, aceptando, llorando, desahogándose y sanando. Entonces, muchas gracias por quedarse hasta aquí. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video de Padres MVP. Muchas gracias. Gracias por quedarte a ver todo el video. Si te gustó, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Padres MVP. Muchas gracias.